Vamos a darle continuidad a los términos que quedaron pendientes. Creo que fueron 13 términos, una clasificación que tiene 13 términos los más importantes en cuanto al tema. Pero que no. ¿Ya pueden ver la diapositiva, jóvenes? Ya, profe. Ok. Gracias. Bueno. Continuando con el tema del día de ayer, vamos a abordar los últimos 13 términos, que son estos. Es otra clasificación que encontré. La información de estos términos de manera complementaria la encontré en una página de Gobernación en la que pues desarrollaron toda una investigación con relación al tema. Acuérdense ustedes que últimamente ha estado muy en boga el abordar este tipo de temas, sobre todo en el Congreso de la Unión y en las cámaras de diputados. Ha sido tema polémico, pero inclusive pues se ha legislado con relación a los derechos y los deberes y las obligaciones y todo lo que compete a la comunidad LGBTI. Han tratado de regularlo. ¿Y por qué lo han tratado de regular? Pues básicamente porque se ha mostrado a través de diferentes investigaciones pues que ha habido mucha violencia con relación a esta comunidad y de alguna manera pues es una parte de nuestra sociedad que de alguna manera pues se tiene que atender, ¿no? Entonces se han agregado a lo que son las páginas de gobierno para que entre un proyecto de ley, una propuesta de poder legislar para este tipo de comunidades, pues tienen que estar fundamentadas en una mesa de diálogo donde se va a sustentar la información a través de diversas investigaciones. Entonces, dentro de ese cúmulo de investigaciones, se sacaron estas terminologías que actualmente se están ocupando, ¿no? Entonces, el documento de gobierno que les comento maneja estos 13 términos. A lo mejor algunos dicen, ay, ayer ya nos explicó qué es la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, ya hasta nos dijo cuáles son los tipos de trans que existen. Sí, pero vamos a volverlos a retomar de manera rápida para que nosotros vayamos de alguna manera dándole forma a la idea y procurando no confundirnos mucho con esta terminología. Y pues aquí de una manera general se establecen los diferentes derivados, los más importantes, y de ahí pues ya hay combinaciones como lo van a poder ver en el video explicativo. Entonces, los tipos de orientaciones sexuales que se reconocen hoy en día, sobre todo a través de los estudios de gobierno, son 13. El primero, heterosexualidad. Es la más reconocida y aceptada por la sociedad en todo el mundo, ya que responde a mandatos tradicionales y patriarcales y a prejuicios religiosos difíciles de erradicar. La persona heterosexual es aquella que siente atracción física y o atracción emocional también, no nada más física, a veces también se combina con la emocional, por las personas del sexo opuesto. Esto es que una mujer o un hombre puede ser heterosexual siempre y cuando se cumple ese requisito, que sienta esa atracción física o emocional hacia el diferente sexo del suyo. Está además fuertemente justificada por los sectores conservadores y por la necesidad que nos marca la ley. ¿Qué necesidad es esa? Pues la necesidad de la reproducción de la especie. Dicen muchas veces, la normatividad tiene varias bases. Una de las más importantes se sustenta en el hacer una familia para efectos de la reproducción
de nuestra humanidad y que se siga desarrollando esta, ¿no? Entonces, de igual manera, también ven que varias religiones pues toman como parte fundamental el que tú constituyas una familia para que puedas desarrollar valores y que puedas desarrollar las creencias y los mandamientos de la religión que se ejerce, ¿no? Entonces dicen, inclusive en la norma se reza así: la familia es el sustento principal de la sociedad. Y dentro del desarrollo de la familia, el aspecto de reproducción de la misma. Entonces, la heterosexualidad pues es la más aceptada en cualquiera de las sociedades, ¿verdad? Bueno, homosexualidad. La homosexualidad, la persona homosexual es aquella que siente atracción física o emocional por personas del mismo sexo. Un hombre homosexual se conoce coloquialmente en el término de gay, mientras que en el caso de la mujer, por lo regular, el término que más se denomina es el de lesbiana. Entonces, cuando oigan término gay o lesbiana, se están tratando de lo que es la homosexualidad. El tercer término, bisexualidad. Hay estudios que afirman que todas las personas nacemos con una condición bisexual. Prácticas de este tipo se conocen desde la antigüedad de civilizaciones como puede ser la civilización romana o la griega. La bisexualidad responde a atracciones físicas o emocionales por parte de ambos sexos. Y se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Y ya cada uno pues lo va explorando y lo va conociendo a través del tiempo y de su desarrollo tanto físico como emocional, ¿verdad? De sus sentidos. El cuarto, transexualidad. En este término podemos encontrar a aquellas personas que sienten haber nacido en un cuerpo equivocado y que están convencidas emocionalmente que no pertenecen al sexo biológico con el que nacieron. Las o los transexuales por lo regular consumen estrógenos, que son hormonas para transformar su cuerpo de manera paulatina. Y algunos realizan intervenciones quirúrgicas para cambiar su sexo. Algunos, no todos. Además, adoptan formas de vida similares a la del género de su identidad sexual. Es decir, de lo que sienten que son. Asexualidad. Hay personas que no experimentan ninguna atracción sexual por ninguno de los dos sexos biológicos. Estas personas pues, no tienen vida sexual ni cuentan con orientación al respecto. Y aunque pueda parecer extraño, en nuestra sociedad tan sexualizada, ser asexual no es una enfermedad, jóvenes, ni un padecimiento. Pansexualidad. Estas personas se sienten atraídas de manera física y o emocionalmente por otras sin considerar su orientación sexual o identidad o apariencia física. Nada más porque les atrae el ser humano y su personalidad, sin importar aquellos aspectos sexuales o de género. Antrosexualidad. Se confunde mucho siempre con pansexualidad, pero es algo diferente, porque los antrosexuales desconocen su propia orientación sexual, cosa que no pasa en la otra. Y a la vez se sienten atraídos por cualquier persona. La demisexualidad son aquellas personas que solo desarrollan una atracción sexual. Si existe atracción emocional con la otra persona, si no existe atracción emocional,
no desarrollan atracción sexual. Esa es la demisexualidad. No tiene que ver solamente con el amor romántico o de pareja, sino que puede darse a través de una fuerte amistad, por ejemplo. La novena, sapiosexualidad. Personas que se sienten atraídas o atraídos por cualquier ser humano siempre y cuando que tenga un alto grado de inteligencia. ¿Cuántas veces van y se preparan y terminan enamorándose de la persona que les está dando clases porque les parece muy interesante, ¿verdad? Luego hasta surgen historias, ¿verdad? Les gustan aquellas personas, sea hombre o sea mujer, que tienen algo de qué hablar y que ese algo les parece extremadamente interesante y los considera muy, muy inteligentes. Como que el toque de atracción resulta a base de eso, ¿no? De escuchar a esa persona. Graisexual son aquellos que están entre la sexualidad y la asexualidad. Es decir, que a veces sienten deseo, pero otras veces pasan grandes periodos sin sentir este deseo. Y esto puede pasar tanto en hombres como en mujeres, de cualquier condición sexual. Metrosexual. Esa creo que ya la mayoría está familiarizado con este término, inclusive ya han sacado hasta canciones que han salido de moda, ¿verdad? De lo que es un metrosexual. Aquí no es tanto una orientación, sino un estilo de vida. Son aquellos hombres que cuidan en demasía su aspecto físico. Se la pasan en el gimnasio, en la peluquería, inclusive se obsesionan con su higiene o su salud o su limpieza personal. Y también están al día con lo que son las últimas tendencias de moda, ¿verdad? Esos son los metrosexuales. El 12º, lumbersexual. Pues, es un nuevo estilo de hombres y se caracteriza por la identificación con el mito del rudo leñador. Suelen llevar barba, camisa a cuadros, con un aspecto así como vaqueros y así un aspecto muy, muy de campo, ¿verdad? Y tienen la característica de estar como desalineados, ¿no? Inclusive salen en catálogos de moda. Esos son los lumbersexual. Otro término que salió, pornosexual. Este término está de moda entre las personas conectadas en las redes sociales y en el internet. Se parece algo al metrosexual, pero a diferencia del metrosexual, además presume de sus músculos. Y pues es un hombre bastante narcisista y le encanta mostrarse. Y así pues podemos encontrar muchos más términos relativos. Y todos pues conllevan a denostarnos cómo se lleva a cabo a través de nuestra sociedad la diversidad de aplicación tanto de género, ¿verdad? Como sus diferentes prácticas. Vamos a ver a continuación un video. Les comentaba, a veces es un poquito difícil ver todos los derivados. Este video me parece muy interesante porque los explica
de manera bastante entendible. Vamos a verlo. Después vamos a hablar un poquito de lo que es la discriminación. Algunos elementos importantes. Y ya estaríamos cubriendo todo el tema. Ya nada más sería utilizar videos complementarios del tema. Y es lo que estaríamos viendo entre hoy y mañana. Permítanme. El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así eligen nombre. Siguiente concepto, identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyos... Aquí hay un detalle y quiero aclarar. Como ustedes ya vieron en los términos, hay, aquí puso transexual, pero ese es un derivado. Acuérdense que son hermafroditas, ¿sí? Nada más aclarar, es hermafroditas, porque los trans puede ser que sí se le genere el órgano al que tenía otro sexo, pero originalmente era varón o mujer y luego se le genera el otro órgano, pero a través de una cirugía, ¿sí? Entonces aquí pues lo explica diferente y ya se va directo a la palabra transexual, pero aquí se está refiriendo a los hermafroditas. Nada más la aclaración, jóvenes. Sexo biológico e identidad sexual son coincidentes, se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser u hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde género. Género. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas, que a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista y hay realidades que no he reflejado en la explicación. Aquí en sexo biológico le faltó hermafrodita. Lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario, 2 realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún y por tanto más guay.
Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como género. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad, pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay, por tanto, una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Bueno, pues este es el video. Les da un poquito más de amplitud con relación a la diversidad. Y como les decía, es una gama, es un abanico completo de combinaciones de todos estos términos que tratamos de familiarizarnos con ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se ha desarrollado en la sociedad este tipo de comunidades y de variantes, cómo han impactado en la sociedad. Y un elemento que preocupa y que ocupa mucho a los legisladores precisamente por ello, por la gravedad del resultado de este tipo de prácticas, ¿no? ¿Y de qué hablo?
de que este tipo de sociedades, desafortunadamente, por otros grupos de personas han sufrido de lo que conocemos como discriminación. Toda persona tiene derecho a la igualdad de trato sin discriminación por razón de sexo o identidad de género. La discriminación por motivos de identidad de género incluye distinciones tales como exclusiones, restricciones o preferencias basadas en la identidad de género, o las que resulten en el menoscabo del reconocimiento de los derechos humanos que todo ser debe de tener. Las libertades fundamentales en la igualdad de condiciones que cualquier ser humano debe de tener en esta sociedad define la discriminación como una distinción, ya sea intencional o no, pero sobre la base de motivos relativos a las características personales del individuo o de un grupo. Y tiene el efecto de la imposición de cargas, de obligaciones o desventajas de algún individuo o de algún grupo en concreto. No se imponen a los demás o se retenga el límite de acceso a diferentes tipos de oportunidades que todo ser humano debe de tener, así como también beneficios o ventajas en la disposición que debe de haber de todo ser humano entre la sociedad como miembros de un todo. Hay discriminación de manera directa cuando en él o en ella se trata a otra persona de manera desigual o diferente debido a su identidad de género, hablando en particular de lo que es el tema, ¿verdad? Porque discriminación hay en muchos aspectos. Por ejemplo, en un caso, un empleado informó a su empleador que estaba tomando tiempo fuera del trabajo para someterse a una cirugía de reasignación de sexo. El empleador otorga al empleado pues el tiempo libre. Pero cuando el empleado trató de regresar a trabajar después de su cirugía, se dio por terminada la relación de trabajo. Pues en este caso, el tribunal, ya que tuvo conocimiento de ello, consideró el significado de proteger a esta figura del sexo y aplicó diferentes artículos, por ejemplo, aplicó el 10 de la Carta de Derechos Humanos y de las Libertades, que nos habla de esta misma situación. Y se llegó a la conclusión de que el sexo no incluye solo el estado de una persona, sino también el propio proceso de transformación, que es la parte de la transexualidad. Pues podría ser un caso de lo que es la discriminación de manera directa, pero también hay discriminación indirecta y discriminación constructiva. La discriminación indirecta también puede ser directa. Puede ocurrir cuando una persona hace que otra, para actuar en su nombre y para discriminar a una persona por razón de su identidad de género. Por ejemplo, para entender un poquito más esta cuestión, un propietario asesora al superteniente que no quiere ninguno de los apartamentos alquilados para los transexuales. Una persona que es transexual responde a un anuncio de la vivienda y pues es asesorado por un superintendente que no hay unidades disponibles para que pueda ocupar.
aunque hay unidades disponibles, pero pues ya se le dio la orden al superintendente y pues no le quiere dar el departamento, ¿no? El propietario también puede nombrar como demandado en una aplicación de derechos humanos, porque el propietario de manera indirecta discriminó al exigir al superintendente o al encargado de atender las rentas de seguir ese tipo de instrucción discriminatoria. Entonces, es una discriminación indirecta. Por eso les digo que la indirecta también puede ser directa, porque aunque el dueño no se lo dijo de manera directa, utilizó la representación del superintendente que administraba sus bienes para negarle, darle el departamento nada más por esa situación, ¿no? De ser transexual. Entonces, esa es una forma indirecta de discriminar a las personas. Otra es la discriminación constructiva. Y vamos, yo creo que a cerrar con la explicación de qué es la discriminación constructiva. Y hasta aquí dejamos los contenidos de nuestro tema. La discriminación constructiva surge cuando un requisito neutral, calificación o factor tienen un impacto adverso sobre los miembros de un grupo de personas que se identifica por un motivo prohibido de discriminación en el marco del código. Discriminación resultando constructivos los efectos adversos. Cuando no existe un requisito, calificación o factor que no es discriminación por un motivo prohibido, sino que da lugar a una exclusión, restricción o preferencia de un grupo de personas que se identifican por un motivo prohibido de discriminación y de los cuales la persona es miembro. En tal caso, la persona responsable de discriminación debe de establecer si la norma es razonable y de buena fe, luego tomar las medidas necesarias para adaptarse a la persona afectada hasta el punto de la carga excesiva. Un ejemplo de discriminación constructiva. Un patrón de discoteca que es transexual, de hombre a mujer, preoperatorio, se le negó el acceso al baño de mujeres a pesar de que se presenta a sí misma como una mujer. La política del club nocturno en el uso de los baños era que los transexuales no se les permitió usar el baño de mujeres. Y pues ella presentó su demanda de la omisión de derechos humanos que tiene, ¿no? Y el tribunal pues encontró que mientras que esta política era neutral, tuvo un efecto negativo sobre los transexuales. El tribunal llegó a la conclusión de su decisión, que estaba a favor del demandante, al afirmar que si la discriminación en contra de un transexual constituye una discriminación, sí constituye una discriminación por razón del sexo. Qué difícil, ¿no? Pero pues dentro de la práctica de convivencia de nuestra sociedad podemos encontrar este tipo de situaciones y precisamente por este tipo de problemáticas se está tratando de legislar, aunque fíjense que los criterios normativos y las soluciones van a tener sus variantes. Acuérdense que de un tiempo para acá, años atrás para acá, todavía no se autorizaba el matrimonio, el matrimonio de las comunidades LGBT, sin importar cuáles fueran, ¿verdad? Hombre con hombre o mujer con mujer. Y
Inicialmente lo autorizaron en México y no me acuerdo en qué otro estado. Fueron dos, creo que Guadalajara, no me acuerdo, o Veracruz, no me acuerdo. La verdad, el segundo estado no me acuerdo, pero uno de los primeros que autorizó el matrimonio para lo que conlleva la aplicación de derechos de pareja, de bisexuales, homosexuales o cual fuera la unión de dos personas, fue México, uno de los primeros. Y ahí pues ya se vino poco a poco en cascada en los demás estados. Costó un poco más de trabajo, pero ya se está dando la apertura de que se legisle con relación a esta diversidad que hoy día socialmente nos estamos topando y que muchas veces no están las herramientas legales para resolverlo, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de seguir normando y de seguir legislando con relación a eso. También ya se ha llegado al grado pues de que se ponga en tela de juicio y que se legisle y que se atienda para legislar la cuestión de si una pareja bisexual, homosexual o transexual o como sea, pueden o no adoptar a niños. Y todavía está en gran polémica, pero por ejemplo, pues ya en México ya se autorizó, pese a las inconformidades de otro tipo de sociedades o de grupos sociales. La sociedad es cambiante y por eso pues, el derecho se considera positivo, porque pues el derecho positivo es el derecho aplicable acorde al desarrollo de cada sociedad. Entonces, cuando les hablen de derecho positivo, es el derecho que actualmente se está aplicando. No son las mismas normas que están rigiendo a esta sociedad, las que actualmente tenemos, a las de hace un año, 2 o 3 años. Por eso están las reformas. Y las reformas deben de ir acordes a las necesidades del buen desarrollo de nuestra sociedad. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, pues jóvenes, creo que hasta aquí dejamos la clase el día de hoy. Mañana vamos a ver algunos otros videos con otros ejemplos que nos hablan de los temas de diversidad de género y diversidad sexual. Mañana vamos a complementar más el tema. No olviden realizar sus comentarios alusivos a la clase del día de hoy y trabajar sus carpetas. Algún